Sin más preámbulo, vamos a darle paso ahora a la doctora Josefina Lira Plasencia. La doctora Lira es presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, coordinadora de la Unidad de Medicina del Adolescente, primera mexicana en recibir el premio FIGO, pertenece a la Academia Nacional de Pediatría como socia numeraria, tiene maestría en alta dirección con mención honorífica y actualmente trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es un gusto darle la bienvenida a la doctora Josefina Lira Plasencia, que nos hablará del embarazo en el adolescente más allá de la diada materno-fetal. Adelante, doctora. Gracias, muy amable por la invitación. Es nada más una aclaración. Soy expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Ahora está el doctor Saúl Vital, un académico de la Academia Nacional de Medicina, y dicho sea de paso, si me lo permiten, la primera mujer presidente en 73 años de vida del Colegio de Ginecología y Obstetricia. Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa directiva por la invitación a participar en este importante curso. Y voy a platicarles de qué pasa con esa diada materno-fetal, pero también quisiera abordar el tema en relación a más allá de la diada. ¿Qué problema podemos ver más allá de esta situación médica y biológica? Y me tomé el atrevimiento de iniciar con esta pregunta: ¿dónde inicia la vulnerabilidad del adolescente? Y bueno, esa foto era de un curso que hicimos de cómo se pone un condón con los chicos, unos chicos de una primaria y secundaria que eran muy vivillos y muy buenos para esto. Espero que lo sigan practicando. Bueno, nosotros en el instituto hicimos este trabajo que desafortunadamente no pudimos ya publicar por XY situaciones, y hicimos un conjunto, evaluamos un conjunto de 498 adolescentes, una proporción en escuelas públicas y otra proporción en escuelas privadas, mujeres y hombres, más mujeres que hombres. Y bien, ustedes, les preguntamos, le hicimos este cuestionario, que si habían tenido relaciones sexuales, y el 24% nos dijeron sí las hemos tenido. Nos llamó mucho la atención en ese momento que el 30% de los jóvenes, de estos adolescentes, nos dijeron que ya habían tenido más de 3 parejas sexuales, se protegían con un método anticonceptivo en el 61, casi 62%, consumen bebidas alcohólicas a esta edad, casi el 48%. Y de verdad esto también nos llamó muchísimo la atención. El 37% han formado parte de una situación de violencia. También nos llamó muchísimo la atención, y aquí está la significancia estadística: el 56 mujeres de la escuela pública nos dijeron que ya habían tenido relaciones sexuales, y 13% de la escuela privada. También importante señalar que más mujeres participan de una situación de violencia, aquellas que han tenido relaciones sexuales de una manera significativa, y también son menos los hombres. Los hombres, tanto los adolescentes, han tenido relaciones sexuales orales y anales, y muy probablemente esas relaciones pues no las acompañan de un condón, porque seguramente pensarán, así no voy a embarazar a esta chica, y pues ¿para qué necesito usar un condón? Sin que ellos sepan que esa es una vía de transmisión de infecciones de transmisión sexual de una manera importante. Y bueno, vamos a platicar de esa diada materno-fetal con esta perspectiva institucional, y les traigo algunas experiencias que tenemos en el instituto. En diciembre de 1994, en la administración de don Roberto Agüed Agüed, maestro mío, una excelente persona, también académico, inicia la clínica de atención en medicina del adolescente. El doctor Luis Simón fue el coordinador en aquel entonces, yo era
escrita, y vean ustedes 334 casos que logramos conjuntar en los inicios de la clínica, 73% solteras. Sabemos que el embarazo adolescente lo llevan las mujeres adolescentes, primigestas el 96%, una pareja sexual, la gran mayoría de ellas, utilizó un método anticonceptivo el 30%, que lo dudo mucho porque estaban embarazadas, obviamente, y fue un embarazo no planeado en el 96%. Años después, por ahí en el 2005, inicios del 2006, nosotros evaluamos a 2,315 adolescentes. Ya habían pasado casi 10 años de la conformación de la clínica, e hicimos esta evaluación para ver en dónde estábamos parados y poder delimitar nuestra campo de acción y nuestro trabajo. Recuerden que en la clínica vemos a mujeres adolescentes embarazadas menores de 16 años, y la gran mayoría de las adolescentes que acudían en ese tiempo, y seguramente todavía, eran las mujeres de 15 a 16 años, pocas chicas, pocas niñas de 10 a 12 años. La chica más pequeña, la niña más pequeña que recibimos embarazada, adolescente en la clínica, una niña de 10 años, Fernanda se llamaba. Obviamente, entre más chicas, más riesgo de abuso sexual tienen. Y en cuanto al número de parejas sexuales, el 91% con una pareja sexual y el 8% con 2 parejas sexuales. En estas chicas, cuando evaluamos qué pasaba con ellas desde el punto de vista biológico, médico, ellas el 54% tenían una infección cérvico-vaginal. Nosotros hicimos el diagnóstico mediante cultivos cérvico-vaginales. Entonces estamos hablando de situaciones reales, no suspicacias de los médicos o de los residentes. El 23% infecciones urinarias, ruptura prematura de membranas el 17%, anemia. Por supuesto, estas niñas tenían una gran proporción de anemia, ya lo decía el doctor Rodríguez Weber. Luego, embarazadas les daba la idea de que se querían poner a dieta, hazme favor. Entonces decíamos, ¿cómo crees? Ahora tienes que comer bien, nutrirte bien, porque pues estás embarazada. Y teníamos este tema tan importante del cual habló el doctor, el nacimiento pretérmino, en un 15.4%. Después de darnos cuenta de esta situación, iniciamos a trabajar con varias intervenciones que ahora les platicaré, precisamente para evitar esta situación de nacimiento pretérmino. Tuvimos también 15.2% de bajo peso al nacer, una situación perinatal también muy importante, amenaza de parto pretérmino en 9.2%, y preeclampsia. Realmente nuestro grupo fue bajo porque estas niñas tenían una consulta con nosotros muy apegada, y tal vez eso hizo que nosotros pudiéramos tener un índice bajo de preeclampsia en relación a lo que pasa en el instituto. Entonces, cuando vimos el número de nacimiento pretérmino que teníamos, dijimos, vamos a buscar qué está pasando y qué sucede con este nacimiento pretérmino y cuáles son las causas. Encontramos que una causa idiopática en el 39%, casi el 40%, ruptura prematura de membranas en estas niñas un 18%. Aquí el índice de preeclampsia como causa de nacimiento pretérmino aumentó al 10%, y vean ustedes, embarazo múltiple. Estas niñas tenían una relación sexual, quedaban embarazadas, y para colmo, embarazo múltiple. Decía uno dice, ¿cómo es posible? Pero bueno, sucede, y el 10% de ellas embarazo múltiple. Restricciones en el crecimiento intrauterino 5%, y algunas otras situaciones como defectos congénitos en el 5.6% de las pacientes. También buscamos, y esto también lo publicamos,
¿qué diferencia había en relación a el problema del nacimiento, de las implicaciones perinatales, cuando combinábamos o comparábamos, mejor dicho, entre las adolescentes y las mujeres de 20 a 24 años? Y vean ustedes lo que encontramos: mayor riesgo de anemia en nuestras niñas adolescentes, 19 veces más anemia en ellas, infecciones vaginales 2.5 veces más en estas adolescentes, y la morbilidad para la mujer adolescente 1.3 veces más que en las mujeres de 20 a 24 años. Aquí tienen ustedes preeclampsia en nuestras mujeres adolescentes 6% y en las mujeres jóvenes 14%, porque ya teníamos identificados los factores, y no porque les diéramos tratamiento, sino la preeclampsia sabemos que es multifactorial, y nosotros en ese momento ya estábamos con mucho trabajo al respecto. Este ha sido uno de los trabajos que publicamos que más me ha gustado. Es un trabajo espléndido donde nos dice: una simple intervención alimenticia puede cambiar, doctor Rodríguez Weber, el futuro de estos niños en relación a nacimiento pretérmino. Vean ustedes, fueron 611 adolescentes las que evaluamos, y aquellas mujeres que tenían poca ganancia ponderal durante el embarazo, que no ganaban el peso adecuado durante el embarazo, tenían una incidencia mayor de recién nacidos hipotróficos, el 16%. Y luego, cuando evaluamos el riesgo de nacimiento pretérmino en estas adolescentes con poca ganancia ponderal, el 25% de estas adolescentes tenían baja ganancia ponderal durante el embarazo. Entonces, nos dimos a la tarea de hablar con el doctor Agüed, que nos mandara una nutrióloga para que esta nutrióloga enseñara a comer adecuadamente a nuestras adolescentes y quitar ese riesgo tan alto del 25% de nacimiento pretérmino en estas niñas que comían poco y subían poco durante el embarazo. Este también es uno de los trabajos más espléndidos que hicimos y del cual tengo unos recuerdos fantásticos ahí en el instituto. Pudimos también publicarlo y quisimos saber qué pasaba en la cabeza de las adolescentes en relación a las creencias y actitudes hacia la sexualidad. En ese tiempo trabajaba con nosotros un excelente psicólogo y nos hicimos la pregunta: ¿por qué las niñas de esta edad tienen relaciones sexuales? ¿Cuál es el motivo que las lleva a tener relaciones sexuales? Y bueno, les preguntamos: ¿por qué tuviste relaciones sexuales? Y miren ustedes este número. El 51% querían tener relaciones sexuales, ¿no? Y el 22% por curiosidad. Yo pensé, cuando estaban llenando estas encuestas, como en mis tiempos, que decían: ay, es que mi novio me pidió la pruebita de amor, ¿no? Ah, no, es que en mi familia me tratan muy mal y la verdad necesito cariñito de otra manera. Pues no, casi el 70% de estas adolescentes tuvieron relaciones porque querían tenerlas, ya sea por deseo o por curiosidad. Y bueno, como eran mujeres menores de 16 años, la edad a la relación en promedio, la primera relación 14.6 años, recibieron información en la escuela en relación a sexualidad del 90%. Y bueno, tuvieron el descaro, y digo descaro de decir que la información sobre sexualidad fue buena, y digo descaro porque llegaron embarazadas. Entonces, me queda claro que no aprendieron muy bien, o quien les dio la clase no era una persona adecuada, ¿no? Y la primera relación sexual la tuvieron en su casa o en la casa de la pareja, 72%. Así que bueno, cuando dejamos a la niña y al novio en casita, acuérdense de esta cifra: 72% de ellas tuvieron su relación y tienen relaciones en casa o en la casa de la pareja. La primera relación fue agradable o muy agradable en el 87%. Está claro que estas niñas no tienen ningún
tema con la sexualidad, la disfrutan, la tienen sin preguntarle ni pedirle permiso a los padres, no tienen una adecuada información y creo que ahí está nuestro trabajo como médicos, como ginecólogos, como pediatras, como cardiólogos, como nefrólogos, como neurólogos, todos nosotros los que participamos con estos adolescentes deberíamos de hablar con ellos temas de la sexualidad. Y bueno, este otro trabajo que se ha quedado en el tintero también para ver qué pasa con las niñas de 14 años o menos, 985 niñas menores de 14 años, el 78% son solteras, el 89% se dedican a su hogar y no estudian, el término que es horrible, pero bueno, ellas son ninis, ellas no hacen nada, simplemente se dedican en ese momento a la maternidad y después vienen los problemas. Con ellas el inicio de vida sexual 13.5 años, solo el 20% utilizó un método anticonceptivo que fue el condón y muchas de las ocasiones muy probablemente sin una adecuada técnica, el 90% no fue planeado y con ellas tuvimos la fortuna de llegar en promedio a las 38 semanas de nacimiento, cosa que nos da mucha tranquilidad en relación a los problemas perinatales. Tuvieron el 35% también infecciones vaginales. Aquí la preeclampsia, recuerdan que andábamos en otras cifras de 16 años o menos en 3.4%, aquí 8.6%, el doble de lo que vimos con las menores de 16 años, anemia 8.3%, y vean ustedes, yo les comentaba en un inicio, las niñas que tienen entre más pequeñas más riesgo de que tengan violencia sexual y de ahí haya venido el embarazo. Nacimiento pretérmino 5.4, ya no la sabíamos, teníamos que alimentarlas bien, evitar la anemia, darle algunas intervenciones tanto desde el punto de vista alimenticio, médico y psicológico, y eso nos llevó a disminuir de una manera importante el nacimiento pretérmino en estas niñas. Hicimos también una revisión sistemática de la literatura para evaluar el riesgo materno-infantil en el control prenatal de las adolescentes, y ciertamente las adolescentes tienen mayor riesgo de malformaciones, de defectos congénitos, gastrosquisis, onfalocele de una manera importante, preeclampsia, vean ustedes, casi no, estaba casi ahí en el punto 1 en el promedio, parto prematuro también de una manera importante en ellas, infecciones urinarias y también anemia en estas adolescentes. Bajo peso al nacer, 1.25 veces más que en las otras mujeres. Y bueno, ustedes se preguntarán, en este instituto que ven niñas menores de 16 años embarazadas que no usaron un método anticonceptivo, que se la pasaron genial en la primera relación sexual, ¿qué hicieron desde el punto de vista anticonceptivo? Pues vean ustedes, esta fue una revisión de casos del 10 de básicamente de 2 años, adolescente 417, edad promedio 15.8 años, primigestas la gran mayoría sanas, con alguna condición de riesgo el 26%, y en ellas el 72% eligieron un método anticonceptivo. Una de las situaciones que abordábamos con mayor énfasis, y se lo decía a mis residentes, a estas niñas lo primero que les tienes que dar en la consulta es una sonrisa, para que se sienta como empática, ¿no? Y luego le dices, ¿con qué te vas a cuidar? Porque ahí tenemos que empezar con la prevención del embarazo repetido que luego estas niñas tienen. Entonces, logramos que el 72% tuvieran un método anticonceptivo, la DIU de cobre en mayor proporción, 68%, porque yo siempre les digo a mis residentes, el dispositivo intrauterino de cobre es bueno, bonito y barato, y además es excelente método anticonceptivo.
y lo ponemos ya sea en el periodo transcesárea o en el parto, que fue ahí donde con mayor frecuencia lo pudimos colocar, y en el puerperio tardío algunas otras los colocamos de progestina sola el 2%, implante en el 1%, no porque no quisiéramos colocarlo, sino que en ese tiempo no lo teníamos, y bueno, pues la gran mayoría de nuestras adolescentes optó por un método anticonceptivo en el periodo inmediato. Ahora bien, 2 diapositivas más. Quiero llevarlos a todos los que nos ven y nos escuchan y tratan en sus consultorios y en sus vidas y de repente platican con mujeres adolescentes. ¿Qué hay más allá de esta diada materno-fetal? Que si se atiende un adolescente en un instituto de salud de tercer nivel y les da una buena atención, pues los resultados serán muy buenos. Pero ¿qué pasa con estas niñas después de este tema médico? Pues ustedes saben que tienen una alta deserción escolar, que tienen problemas de inserción laboral estas niñas, que hay conflictos familiares para la crianza del recién nacido. A nosotras nos llegaban las niñas para revisarlas una vez que les colocábamos un método anticonceptivo con los balines en el ombligo, ya saben, con todo el tema que dijo el doctor Rodríguez Weber, que no se tenía que hacer, más tapadas que un esquimal, y obviamente porque la mamá ahí manda, y la que manda es la abuela. Entonces hay un problema tremendo en estos conflictos, hay una relación muy disfuncional con la pareja, quien la tiene, un mayor número de hijos por falta de anticoncepción y por supuesto un proyecto de vida trunco con un mayor riesgo de pobreza, esa pobreza que pudiéramos decir que es una pobreza adquirida. Entonces, el 88% de estas niñas no utilizan un anticonceptivo, tienen un embarazo no planeado en un 90%, se dedican al hogar y no estudian en el 89% y son solteras en el 78%. Sin embargo, amigos, el problema del embarazo adolescente no es un problema en México, es un problema global. Vean ustedes los datos de la OCDE, del Banco Mundial, y bueno, acá estamos nosotros. Ahora ya bajó el índice de la tasa de nacimiento en adolescentes, seguimos en tasa de 2 dígitos, pero algún día, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de aquellos que se comprometen y de la gente que trabaja con adolescentes, podremos llegar a estos índices maravillosos de 5 nacimientos por 1000 adolescentes, o 4, o bueno, ahora que está tan famoso Dinamarca, un nacimiento por 1000 adolescentes. Algún día podremos llegar a esos niveles. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Lo tenemos que hacer solamente los ginecólogos o lo tenemos que hacer quienes tienen que dedicarse a las adolescentes? Lo podemos hacer todos nosotros, los que tocamos las vidas de esas mujeres, con desde un punto de vista de una consejería anticonceptiva, donde incluya a todo el equipo de salud, que tengamos una interacción proactiva, con una atención centrada en la adolescente, con habilidades adecuadas para comunicarnos, hacer empatía con ellas, con un tiempo para realizar una historia sexual y reproductiva adecuada, donde podamos obtener los datos importantes, conocimiento, por supuesto, de los métodos anticonceptivos. Y si yo soy pediatra, y si soy neurólogo, y si soy otorrino, y yo no sé nada de métodos anticonceptivos, pues mándenla con el ginecólogo, mándenla con quien sabe, para que esta niña pueda entonces tener una adecuada interacción proactiva en relación a esto. Porque vean ustedes, las intervenciones para prevenir el embarazo en la mujer adolescente son estas 3, las que funcionan. Intervenciones educativas como las que dan en la escuela, las que dice que tuvieron estas adolescentes y que el 68% muy buena información y llegaron embarazadas. Bueno, el tener una información no retrasa el inicio de vida sexual, pero sí incrementa el uso de condón.
Entonces, ¿esa información funciona? Esa información funciona. Las intervenciones múltiples, aquellas que los chicos tienen en las ferias de sexualidad, que les enseñan y que les dicen cuáles son los métodos anticonceptivos, disminuyen el riesgo de un embarazo no planeado en el 44%. La mitad se disminuye. Entonces, esta intervención funciona, esa intervención funciona. Pero vean ustedes cómo una intervención donde se promueve el uso de métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son esas intervenciones? Las que tenemos en nuestra consulta. Esto hace que el uso de anticoncepción sea significativamente mayor, 2 veces más. Evitan un embarazo que aquellas que no tuvieron esta intervención. Entonces, amigos queridos, aquellos que nos escuchan, la educación de las niñas y de las adolescentes es altamente rentable. ¿Por qué? Porque a mayor nivel educativo, ellas tienen un menor número de hijos, ellas son mejores madres, ellas tienen un mayor conocimiento en salud, se favorece con ellas la educación sexual, se protegen contra la miseria y vean ustedes, esto, educación, rompe el ciclo de pobreza, de enfermedad y de miseria. Y para terminar, quisiera dejarles 3 reflexiones más allá de la diada materno-fetal. A las adolescentes, cuando las tenemos enfrente, cuando les sonreímos, cuando llegan al consultorio, cuando las tratamos de una manera empática, ¿qué estamos haciendo con ellas? Les estamos informando lo que con ellas podemos construir. Estamos acompañándolas cuando deciden utilizar un método anticonceptivo. Y lo mejor de todo, con ellas construimos un mejor futuro para su familia, para la sociedad y, ¿por qué no?, también para este país. Agradezco muchísimo, este es mi equipo de trabajo con el que trabajé casi 30 años y a él le debo toda esta información que les he traído el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Lara.